Hablábamos el día de ayer sobre la corrección, que en algunos casos pues es necesario llegar al físico, la corrección física. Ya sé que más de alguno van a ir con la psicología, que van a traumar al niño, que los derechos humanos, que no sé qué, pero voy a hacerles una consulta. A los hechos me remito, por los frutos se conocerán. Las personas que son un poco más o menos de mi edad y quizás mayores de 40 años, 45 años, recordarán que antiguamente, estoy diciéndole hace 30 años atrás, normalmente entre los 16 y los 18 años, los jóvenes salían de sus casas a enfrentar la vida y no volvían más. Así les fuese como les fuese, no volvían más, no tenían el valor, no tenían la cara de presentarse a sus padres como hacen ahora, algunos hasta de más de 40 años, así, papi ayúdeme, mami ayúdeme. ¿Por qué? Porque no tuvieron el carácter suficiente para enfrentar las dificultades de la vida, no tuvieron el carácter suficiente para cuando llegase esto, pues no deprimirse, sino que cobraban valor, confiaban más en Dios, tenían más confianza también en sí mismos para poder enfrentar las dificultades de la vida. Y esto pues se lograba mediante la corrección a tiempo, muchas veces pues llegando incluso a la corrección física, porque la persona se iba preparando para el sufrimiento que venía en un futuro. Es mejor una corrección a tiempo a un fracaso en un futuro. Y como pues en algunos casos algunas veces dice, es mejor que yo le pegue a mi hijo a que a saber quién vaya a hacerle saber qué en la vida y ella va a fracasar. Pero este deber no es solamente de con los padres, es también de los superiores. Y aquí nos dice este autor, si el superior, religioso, jefe, etcétera, etcétera, pero este concretamente es más un padre espiritual, deja de hacer advertencias a quienes le son confiados, es una clara señal de que no se siente amado como padre por ellos, o bien que no ama al inferior como a un hijo, en cuyo caso no es raro que incluso acabe murmurando sobre él. Muchos hijos, pues lastimosamente, terminan murmurando contra sus padres y quejándose contra sus padres en lugar de amarlos, o los inferiores también, pues, que ese viejo tal por cual, que esa vieja tal por cual, que ese cura, que sé que la gran cosa, que esa monja, que ese no sé qué, porque no se sienten amados. No están pendientes de ello, porque quien corrige realmente ama a esa persona porque la quiere que sea mejor, la va puliendo como una piedra preciosa para que brille más. Claro, evidentemente la piedra preciosa o el mármol al ser tallado, si pudiera, pues se quejara, pero qué bellezas que salen de allí. Pero requiere trabajo, requiere paciencia, requiere tiempo y requiere pues que el mármol y la piedra pues se sometan a su escultor. Ese es el caso, por ejemplo, de que hay algo que no hemos visto y que no se ha contemplado, el poder exorcístico de la corrección, porque lo va evitando el mal y le va sacando los demonios de encima. Eran famosas, por ejemplo, las cachetadas de San Juan Bosco. De repente estaban los niños en el patio y ¡sale! ¡Ay, don Bosco, qué pasó! Es que no era para vos, era para el demonio que te estaba molestando. Muchas gracias, Padre Bosco. Pero ahí los iba corrigiendo. ¿Por qué? Porque los amaba. Y todavía tenemos un caso bastante poco conocido, ¿ah? Un exorcismo de San Benito que fue literalmente a golpes, ¿sí? Aquí, de la vida de San Benito, vida y milagros de San Benito por San Gregorio Magno, Papa. Y al respecto, pues tenemos aquí, quienes puedan verlo, una representación de la Basílica de San Miniato al Monte in Florenza, no sé si pueden verlo aquí, donde se ve claramente a San Benito con una vara y un demonio que está saliendo de un monje. Pues al respecto les cuento cómo va la historia. Este monje pues tenía problemas en la oración. Apenas el resto de los monjes de la comunidad empezaban a rezar, pues se salía a pensar a saber en qué, en las mariposas que van volando, en los pajaritos preñados y a saber cuántas tonteras más, pero la cosa es que salía la oración y no solo él no rezaba, sino que distraía a los otros monjes. El superior se cansó de corregirle, de decirle y no hizo caso, pues lo denunciaron con San Benito. Y entonces, ¿qué hizo San Benito? Como lo regañó, lo amonestó y lo regresó al monasterio. 2, 3 días le duró nada más el asunto. Y entonces, allí, bueno, vamos a leerlo mejor.
El hombre de Dios, San Benito, pues, llegó al monasterio y a la hora fijada, concluido el rezo de los salmos, los hermanos se aplicaron a la oración. Entonces se dio cuenta de que un negrito arrastraba hacia afuera por el borde de la túnica a aquel monje que no podía permanecer en oración. Benito, al ver esto, les dijo secretamente al abad del monasterio, de nombre Pompeyano, y al servidor Mauro: ¿no ven quién es el que arrastra hacia afuera a este monje? A lo que ellos respondieron: pues no. Les dijo pues: recemos para que también vosotros veáis a quién sigue este monje. Y después de haber orado 2 días, el monje Mauro lo vio, pero Pompeyano, el padre del monasterio, no pudo verlo. Al día siguiente, o sea, al tercer día, terminada la oración, San Benito salió del oratorio, sorprendió al monje que estaba afuera y, para curar la ceguera de su corazón, lo golpeó con una vara. A partir de aquel día, el monje ya no sufrió de ningún modo el engaño del demonio, sino que permaneció sin moverse durante la oración. Así el antiguo enemigo ya no se atrevió a influir en su imaginación, como si él mismo hubiese recibido los azotes. Por eso es algo que no tenemos en cuenta. ¿Por qué tenemos tantos hijos rebeldes? ¿Por qué son más rebeldes ahora que antes? ¿Por qué son más reacios a la oración que antes? ¿Por qué no les gusta ir a misa? ¿Por qué se declaran más jóvenes ateos? ¿Por qué se declaran más jóvenes agnósticos? Porque sus padres y sus superiores todavía no los han sabido exorcizar como se debe.